juntos, ahora todos juntos, a ver. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan. Que Dios le bendiga, hermanos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. A Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Le damos a Él las gracias porque Él ya nos permite traer su palabra. El tema de hoy, hermano, como usted se pudo dar cuenta ahí al principio, dice es bíblico el diezmo para la iglesia. Es un tema un poquito difícil de exponer, pero le vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría y que nos ayude, no por lo que sea difícil de entenderlo, sino por lo difícil de recibir de muchos. Muchos atacan acerca de lo que es entregarle a Dios, entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la sabiduría, la guianza y que podamos hablar conforme a su gracia y conforme a su misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, por usarnos para tu gloria. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender esta palabra, a poder exponer, Señor, esta preciosa palabra, Señor, que seamos instrumento en tus manos, que tú nos ayudes, oh mi Señor, en esta tarde, Padre, a poder hablar, Señor, conforme a tu voluntad, que tú nos des, Señor, la facilidad en la garganta, Padre, y el entendimiento y la sabiduría, Señor, en nuestra mente, para recibir, Señor, el mensaje y que seas tú hablando a tu pueblo, que seas tú hablando a tu iglesia, Señor, que cada uno de los que en esta tarde, Señor, escuchen la palabra, de los que después, Señor, más adelante vean los videos, sean edificados, Señor, y que puedan aprender de esta preciosa palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, hermanos. Nos vamos a ir a la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, como siempre les digo, acompáñenme. Vamos a ir al 2 de Corintios 9:5. Si usted tiene su Biblia ahí, tome su Biblia y vamos a pedir aquí un poquito de ayuda para ir leyendo la Biblia. Estamos teniendo un poquito de dificultad con la garganta, así que hoy tenemos aquí un ayudante que nos va a ayudar un poquito con la lectura de la palabra. Así que vamos a ver si se escucha. En 2 de Corintios 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esta lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. A Dios sea la gloria. Se le olvidó que en la otra pantallita sigue. A Dios sea la gloria y la honra. Hermanos, vamos a empezar con este versículo que dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Ahí vemos el título que dimos hoy. Es bíblico el diezmo para la iglesia y me pueden obligar en el templo a que diezme. Aquí dice, y no como exigencia nuestra, o sea que es algo que no se puede exigir. El diezmo no es algo a que a nadie se le pueda imponer como exigencia. Por eso Pablo les está diciendo, para que sea como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Estaban preparando, dice, la ofrenda para cuando ellos llegaran, pero que lo que ellos habían prometido lo dieran por amor, no por exigencia. O sea que ya aquí la palabra nos está hablando de que a nadie se le puede exigir el diezmo. Ahora, si usted es un líder, creo que este no es el tema para usted, porque como líder usted ya debe de saber lo que la palabra nos enseña y ya debe de tener en su corazón si diezmar o no diezmar, si lo tiene o no lo tiene que hacer. Ya en usted no debe de estar la duda si todavía lo tiene o no lo tiene que hacer, si es de la ley o no es de la ley. O sea, las preguntas que vamos a nosotros a contestar el día de hoy no tienen que influenciar en usted como líder. Este estudio es más que todo para aquellos que todavía no conocen de lleno la palabra y que a veces solo se dejan de influenciar por 2, 3 versículos que les menciona alguien. Hoy vamos a leer palabra, hoy sí vamos a leer palabra, así que vamos a saber lo que verdaderamente el Señor dice a través de su palabra. Primero vamos a hablar lo que significa diezmar. Diezmar era la práctica de dar a Dios la 10ª parte de los ingresos para honrarlo. Diezmar está descrito en las páginas de la Biblia en donde hay bendiciones y promesas relacionadas
relacionadas con el dar a Dios. O sea que ya está claro que el diezmar es la 10ª parte de las entradas de las ganancias, de lo que usted obtenga de parte del Señor. Ahora, ¿dónde aparece por primera vez la palabra diezmo? Lo vamos a encontrar en el libro de Génesis 14. Ahí es donde primeramente la Biblia menciona lo que es la palabra diezmo. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, que del primero que habla que dio diezmos fue Abraham, se los dio a Melquisedec. En Salmo 110 nos da una explicación de quién es Melquisedec. Nos está simbolizando que Melquisedec era un rey que simbolizaba a Cristo. Y en Hebreos se declara que Jesucristo fue puesto como sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que los diezmos a Melquisedec los ofreció por primera vez Abraham por voluntad propia, no por mandato de Dios. Él se los dio en agradecimiento por el apoyo. Usted lo puede leer ahí en Génesis, por el apoyo y ayuda a pesar de que él estaba de venir de una gran batalla, había ido a recuperar a su primo Lot, había ido a pelear por él porque lo habían tomado como esclavo. Él fue y peleó una dura batalla y al regresar alguien lo recibió y le dio alimento y lo ayudó y lo apoyó. Entonces el apoyo que él recibió, él como recompensa le dio los diezmos. O sea, salió de la voluntad de él, a pesar del cansancio, del agotamiento, de la dura batalla. Él tuvo el deseo de ser agradecido con aquel que lo había recibido y lo había apoyado. El diezmo, aún en medio de del sufrimiento y del dolor, él lo ofreció. Aún en medio de la dificultad que estaba viviendo, él se lo dio. Y si nos damos cuenta, la palabra nos dice que Abraham, que en ese tiempo todavía no había sido cambiado su nombre a Abraham. Abraham es el padre de las naciones y él es a través de él, esta acción nos queda a nosotros como ejemplo. Dice que él sería el padre de todas las naciones, de toda la descendencia, de todos nosotros que ya estamos unidos también. Nosotros prácticamente tomamos como ejemplo lo que hizo el padre, lo que hizo el primero. Él tuvo el primer ejemplo. Segundo, lo tenemos en Génesis 28, la segunda persona que ofreció su diezmo. Lo vemos aquí en Génesis, dice la palabra en el 28:20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí vemos que la segunda vez que se menciona en la Biblia el diezmo lo dio Jacob. Él ofreció personalmente, él se lo ofreció al Señor de su voluntad. El diezmo de la tierra, dice, y de todo lo que él tuviera, se lo ofrecería al Señor. Él aclara que si Dios lo bendice, si Dios le da todo lo que él necesita, entonces él le daría a Dios de todo lo que él te diera, y de todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasó bajo la vara o el diezmo, será consagrado a él. O sea, él le diría, él se lo estaba entregando de voluntad, lo apartaría para él. Dios no le había pedido el diezmo y no tenemos idea de cómo él pensaba cumplirlo. No sabemos si él pensaba ofrecerlo ya como holocausto. No sé si él tuvo el deseo porque Dios se lo puso en su corazón. No sabemos si se lo iba a ir a dar a Melquisedec como lo había hecho su abuelo. No sabemos qué era lo que él en realidad iba a hacer con ese diezmo, pero él ofreció. Y miren, Dios no le respondió. Dios no le dijo, sí, yo quiero tu diezmo, sí, yo lo necesito. Él no le dijo nada, simplemente él le demostró fidelidad a esa promesa que él le había dado desde el tiempo de su abuelo. Se la había ofrecido a Abraham, le había ofrecido las bendiciones, le había ofrecido multiplicarlo y él mantuvo su promesa, pero él se lo ofreció en un momento de dificultad. Jacob estaba sufriendo, Jacob estaba teniendo temor por la persecución de su hermano, si su hermano iba a hacerle algún daño. O sea que en ese momento de angustia, él le dijo, si tú no me bendices, yo te daré. O sea, hizo como un trato, un negocio con Dios. Dios no lo necesitaba, Dios no necesitaba eso porque había una promesa que él iba a cumplir, una promesa sobre Jacob que estaba desde su antigüedad, desde su abuelo. Entonces él iba a cumplir esa promesa sin necesidad que él se lo ofreciera, pero de él sintió en el corazón hacerlo y le dijo, de todo lo que tú me des, eso significa fe. Él sabía que si Dios le proveería, él le iba a devolver de todo lo que Dios le diera la 10ª parte. Entonces estamos hablando de que él se movió por fe. Y ahora,
en la ley. ¿Cómo aparece por primera vez en la ley? Lo vemos en Levíticos 27:30. Ahí ya no fue voluntario de cada persona, ya fue Dios el que les estableció a su pueblo el darlo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Que Dios se los estableció ya como ley. Él ya les puso el diezmo, le dijo: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Él les dijo que de todo lo que Él les proveyera, ellos le entregarían la 10ª parte. Después encontramos en Números 18:21 cómo Dios establece claramente el destino de los diezmos dentro del pueblo de Israel. Durante la apostasía del pueblo de Israel se fueron olvidando de ofrecer sus diezmos, ya que se habían vuelto hacia otros dioses. Pero leemos en el libro de Crónicas cómo Ezequías, al iniciar su reinado, abrió las puertas del templo y estableció a los levitas para iniciar con los cultos. Y vemos cómo el pueblo, al darse cuenta, él voluntariamente empezaron a entregarle los diezmos al Señor. En Números usted va a poder leer, yo no se los puedo traer, hermano, es bastante información, por eso ayer no prediqué, estuve leyendo porque este es un tema bastante delicado, pero en Números 18 usted se puede dar cuenta cómo el Señor les estableció para quiénes iban a hacer el diezmo y cómo lo iban a usar. Y ahora en Segunda de Crónicas nos podemos dar cuenta lo que pasó con el pueblo cuando se enteraron que iban nuevamente a restituir a el Ezequías, iba a levantar nuevamente el templo, iba a abrir sus puertas, iba a establecer nuevamente al sacerdocio. Así que el pueblo, por su propia cuenta, aquí lo vamos a leer en Segunda de Crónicas 31:5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en sus montes. En el mes 3 comenzaron a formar aquellos montes y terminaron en el mes 7. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provincia. Nos podemos dar cuenta aquí que el Señor había bendecido de una manera al pueblo y que el pueblo viene y empieza a traer las ofrendas de voluntad. Dice que voluntariamente empezaron a ofrecerle al sacerdote, trajeron todas las ofrendas. Dice que desde el mes 3 hasta el 7 mes se dejaron de traer ofrendas. Ellos empezaron a traer en abundancia porque deseaban ayudar en la casa del Señor y empezaron a bendecir, dice, aquel templo. Y cuando se dio cuenta, cuando fueron y les preguntaron a ellos qué era lo que pasaba, cuando el rey se da cuenta de aquellos montones que se habían amontonado, preguntó: ¿y de qué es todo esto? Y le dijeron: fue el pueblo de Israel, porque Dios los ha bendecido de manera tan grande. Así que vinieron y empezaron a amontonar, dice que amontonaban muchos montones, y entonces Ezequías les dice que empiecen a llevarlo adentro, y organizaron dentro del templo un lugar para guardar todas aquellas grandes cantidades de bendiciones que el pueblo estaba trayendo. Y mire, al final dice que todos ellos se habían saciado, que habían comido de gran manera, porque Dios había bendecido a su pueblo, y en agradecimiento el pueblo empezó a llevar. En ese tiempo todavía Ezequías no había establecido todavía lo de los diezmos, ya el Señor les había dado la orden, pero ellos se habían alejado, se habían desviado, y a causa de eso el Señor los había entregado en cautiverio. Pero cuando Ezequías empieza nuevamente a abrir el templo y a establecer el sacerdocio, ellos se acordaron de la orden del Señor y empezaron voluntariamente a traerle aquellos diezmos. Ahora,
Sabemos a través de la palabra que el pueblo de Israel en muchas ocasiones se alejó de la voluntad de Dios y el Señor los pasó por momentos difíciles. Vamos a leer aquí en Amós 4 lo que pasó lamentablemente también con el pueblo. 4:4, Amós 4:4. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Amós cuando les habla al pueblo, porque el pueblo está afligido, porque el Señor los está pasando por tribulaciones, por lo mismo, porque se desviaron, empezaron a adorar a otros dioses. La mayoría del tiempo en Israel fue la adoración hacia otros dioses que recibió castigos de parte del Señor. Y viene él y les dice: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días y ofrecer sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad publicidad. Mire, aquí el mismo profeta les está diciendo que se acerquen a Jehová nuevamente, que lo empiecen a alabar, que lo empiecen a buscar y que cumplan con sus diezmos. ¿Por qué? Aquí en Malaquías, del último libro del Antiguo Testamento, vamos a leer qué era lo que estaba pasando con ellos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Qué era lo que pasaba aquí? El Señor les estaba hablando a través de Malaquías al pueblo. O sea que vemos, si usted lee desde Génesis hasta Malaquías, el Señor habla de los diezmos al pueblo, porque el pueblo le empieza a robar, porque el pueblo, y Él está tratando de enseñarle al pueblo que debe de dar de corazón, que el pueblo debe de ofrecer al Señor. Vemos las primeras palabras, el primer tema acerca del diezmo, lo vemos como Abraham de corazón y Jacob de su propio corazón, pero después vino el Señor y se los estableció como ley. Ya lo vimos en Levíticos, que ya pasó a ser parte de la ley para el pueblo de Israel, pero durante todo el proceso de enseñanza de parte del Señor se los tuvo que exigir y empezaron a robarle a Dios. ¿Por qué? Porque le dedicaban lo que ellos tenían a otros dioses. Y entonces el Señor les dice que son ladrones, que le están robando y que se preguntan a sí mismo: ¿por qué dices que te estamos robando? Y Él le dice: en vuestros diezmos y ofrendas. El Señor separa claramente los diezmos y las ofrendas, pero todo venía el pueblo a entregárselo a Él y Él ya no lo estaba recibiendo porque ahora estaban yéndose hacia otros dioses. A causa de eso, el Señor los reprende y entonces vemos que los diezmos fueron primero voluntarios por agradecimiento y después establecidos por Dios. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la pregunta ahora? ¿Qué pasa cuando ya llega Jesucristo? Cuando ya entramos a lo que es el Nuevo Testamento. ¿Se terminó lo del diezmo? ¿Por qué no se tocó? Porque si usted se dio cuenta, muchos no tocaron, la mayoría no tocaron, pues ninguno de los apóstoles tocó el tema de los diezmos. Aún Jesucristo podemos darnos cuenta si Él lo tocó o no lo tocó. Fue una pequeñísima parte, el diezmo prácticamente ya no aparece definido en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Está la iglesia obligada todavía a diezmar? ¿El diezmo viene con la ley o fue abolido? Esa es la famosa frase, que el diezmo fue abolido. Entonces, verdaderamente, ¿el diezmo fue abolido? ¿Tenemos que dar o no diezmo? Vamos a empezar con Hebreos. Vamos a ir ahí a Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e indeficiencia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Vemos aquí que viene y pregunta. Él pregunta, hace la pregunta. Usted lo puede leer en su casa, pero yo creo que ya voy a seguir leyendo yo.
parece que le está costando bastante estas palabras. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajó él recibió el pueblo la ley? O sea, es una pregunta. ¿Por qué el pueblo recibió la ley? Si en realidad hubiera sido ya por el sacerdocio levítico, ¿por qué la verdad que esto es difícil, bajó él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? O sea, si ya hubiera sido suficiente el sacerdocio levítico, ¿por qué hubiera sido necesario que se levantara otro sacerdote? Porque era necesario que Jesucristo viniera. No hubiera sido necesario porque con el sacerdocio levítico hubiera sido suficiente para cumplir con todo y poder alcanzar el reino de los cielos. Pero vino otro, dice que en el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Jesucristo no viene de la tribu de Leví. Si usted se da cuenta, Jesucristo viene de la tribu de Judá, no viene de la tribu de Leví. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ahora Pablo preguntaba, si hubiera sido suficiente la ley, entonces no hubiera sido necesario que Jesucristo viniera, no hubiera sido necesario que Él llegara. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, la ley no pudo hacer nada, no pudo perfeccionar al hombre. La ley se estableció, pero el hombre no la pudo obedecer. Vemos que Jesucristo vino a cumplir la ley y traer un nuevo pacto, el tiempo de la gracia. Entonces, si hay que seguir diezmando, ¿por qué no se menciona nada acerca de los diezmos? Hay un versículo que hace referencia a eso. O sea, si no había que seguir diezmando, Jesucristo no le hubiera interesado hablarlo. Los apóstoles no le hubieran interesado hablarlo, o sea, no se habló, entonces no hay problema. Eso es lo que muchos creemos, no hay necesidad de que se toque ese tema. Pero veamos lo que dice. Si usted puede ir conmigo, Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Esto fue lo único que tocó Jesucristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pero aclara, era necesario hacer esto sin dejar de hacer. Es prácticamente el único donde Jesucristo tocó el tema del diezmo. Solamente ahí habló acerca de eso y él les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman y aclara la menta, el eneldo y el comino y todo lo que tienen, pero no tienen misericordia. Pero les dice, tendrían que hacer esto sin dejar de hacer lo que ellos. ¿Por qué? Porque el diezmo, hermano, ya era algo que ellos habían aprendido, habían llevado un proceso desde Génesis hasta Malaquías, un gran proceso de Dios enseñando a su pueblo, instruyéndolos, enseñándoles que deberían de dar su diezmo. Ya el pueblo había entendido que al alejarse del Señor, ahora ya no era un pueblo idólatra. Cuando Jesucristo llegó, ya no había un pueblo, el pueblo de Israel ya se había apartado, ya estaban separados los fariseos, ya estaban separados los escribas, ya les enseñaban la ley, introducían la ley. Jesucristo le dice a los apóstoles que hagan todo lo que los escribas y los fariseos les dicen, porque ellos están basados en la cátedra de Moisés. O sea, las enseñanzas venían basadas en Moisés. Eso significa que ya ellos no necesitaban escuchar que tenían que diezmar porque ya lo habían aprendido. Ya ellos ya no adoraban dioses, ya ellos ya no tenían a Moloch y a todos esos dioses en el templo. ¿Por qué? Porque después de un proceso el Señor les había instruido y los había enseñado. Ahora ellos estaban haciéndose obedientes. Así que en el caso de los diezmos ya no necesitaban, porque ya no tenían otros dioses, ya no adoraban a otros dioses, entonces ahora su diezmo se lo dedicaban a su Dios, a Jehová. O sea, ese tema no era importante, no era necesario, mas en ellos no había misericordia, no había amor. El Señor trató los temas que en realidad en ese momento se tenían que tratar, porque el pueblo de Israel estaba desviado en su corazón, mas sí cumplía en la ley. O sea, ellos eran rígidos en la ley y en la ley se habló del diezmo porque lo estableció el Señor. Entonces, si venimos a lo mismo. ¿Qué pasó? En 2 Corintios 8:1 dice la palabra. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros abunda también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Mire lo que les está diciendo Pablo aquí al pueblo. Dice corazón, insistieron, dice que ellos estaban carentes económicamente, sufriendo económicamente, pero le insistieron a Pablo que les permitiera abundar en ellos, dar ofrendas a ellos. O sea que el pueblo ya sabía que tenía que hacerlo por amor. El pueblo ya sabía que cuando había alguien trabajando en la obra era merecedor de aquel dinero. Así que Pablo les está diciendo que cuando él llegó, él se dio cuenta de que estas personas le estaban insistiendo. Así dice, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Él hace conocer a través de sus cartas que en ellos había una gracia puesta de parte de Dios, que había un deseo, y ahora dice que él mandó a Tito antes para que ellos prepararan lo que habían puesto en su corazón, y les dice que ahora ya no solo se estuviera en su corazón, sino que también accionaran. Cuando el Señor le pone a usted a dar, hágalo de corazón, porque el Señor lo está haciendo con un propósito en la vida suya. Tendrá, mire, la verdad que es bastante la información que podemos sacar. Hay mucho que yo pudiera traerles a través de la palabra. Lo mejor que es leer la palabra. Por eso les decía, hoy traigo mucha palabra para que usted esté convencido de lo que les estoy enseñando y usted sepa que está en la palabra del Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí vemos que Pablo les que den con amor, que den con gozo. Ellos serán bendecidos y multiplicados. Usted no lo tiene que dar porque siente obligación. Esa era la pregunta. ¿Me pueden obligar en la iglesia a dar el diezmo? No. Según la Biblia, no dice en ningún momento que nosotros tengamos que ser obligados a dar. La palabra dice que a darlo con amor, porque el que siembra escasamente también segará escasamente. O sea, si usted dice también, siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Por qué? Porque el Señor lo puso para que usted de voluntad lo diera si usted deseaba darlo. A nadie se le puede obligar. Por eso le decía, si usted es un líder, este tema no es para usted, porque usted como líder sabe el cumplimiento que tiene en la casa del Señor, sabe la palabra y sabe que debe de dar de corazón lo que tiene. Si usted es un líder y tienen que obligarlo a dar, usted no merece ser líder. Porque un líder no necesita ser presionado. Ya el pueblo del Señor conocía la ley, sabía cuál el Señor había establecido la ley, así que no necesitaban ser presionados o enseñados en eso. Había falta de amor y de misericordia en sus corazones. Fue el tema que Dios se preocupó de tratar. Pero no había necesidad de tratar el tema de los diezmos, porque ya ellos los daban. Y vemos aquí como Pablo dice que aquel pueblo, cuando llegaban ellos, estaban dispuestos siempre a dar. Entonces era necesario dar. Ahora, ¿qué dice la palabra?
En Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado. El que le dé al necesitado va a obtener para sus bendiciones. Aquí estamos hablando de lo que son las ofrendas, de lo que son darle a una persona necesitada, el dar en la casa del Señor. Ahora, yo sé que usted tendría razón cuando dice que a veces ese dinero los usan solamente los pastores para enriquecerse. Ahorita lo vamos a tocar ese tema y es verdad. Yo sé que muchos falsos pastores han venido a usar la palabra del Señor para enriquecerse, pero usted está obligado a cumplir con lo que Dios le ha dado. David en Primera de Crónicas reconoce quién era verdaderamente el que le proveía. Mire, aquí podemos verlo en Primera de Crónicas. Dice, ¿por quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano damos. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Aquí vemos que también David, cuando David... yo sé que David no levantó la casa para el Señor, se le dejó el trabajo a Salomón, pero David le dejó todas las provisiones, dice ahí la palabra, que él le dejó el oro, la madera, todo, para que ya Salomón pudiera levantar aquella gran obra, aquel templo que el Señor había puesto en su corazón de David, pero el Señor le dijo, no lo vas a hacer tú. Él solamente preparó todo y dice que todo el pueblo empezó a dar, pero mire la pregunta que hace David. David sabe que todo viene de parte del Señor y él dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Él hace la pregunta, pues todo es tuyo. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios, hermano? Que usted diga, yo le voy a dar a esto a Dios porque yo se lo quiero dar. No, hermano, usted le da a Dios lo que Dios ya le dio. Usted le devuelve las bendiciones que Dios le ha dado. El Señor es el que le ha proveído la fuerza. El Señor no quiere que estemos atados a nada en esta tierra. Él no quiere que nosotros seamos atados a tener que diezmar. Él no quiere atar nuestros corazones. Él nos llamó a libertad. Él quiere que seamos libres, que aprendamos a que lo único que no debe atarnos a nosotros es el amor a Él, el darle a Él voluntariamente. Hermano, no es una atadura. Su atadura debe ser amar a Dios. Eso que lo ate a usted, el amor a Dios, no el amor a la obra, no el amor al liderazgo, no amor al servicio y que por obligación le tenga que dar, que su atadura sea Dios en su corazón. Esa es la mejor atadura que podemos tener. Si tenemos la libertad de decidir si ser libres o esclavos, tenemos opciones para hacer lo que queramos, aunque eso no nos debe de atar, no nos debe a nosotros obligar el diezmo. El diezmo debe ser algo que nosotros nos nazca del corazón porque Dios no nos ha puesto ataduras. Ahora, vamos a ver, dice, la ley fue abolida. Ese es uno de los pretextos. Ahorita vamos a ver los 4 pretextos. Se nos ha ido el tiempo. Vamos a ver los 4 pretextos. ¿Por qué? Porque yo quiero que la palabra le hable. Yo no quiero hablarle. Yo quiero que le hable la palabra. Usted no sabe cuánto leí, cuánto traté de informarme acerca del diezmo. En el Antiguo Testamento hay muchísima información, más en el Nuevo hay muy poca. Y por eso muchos dicen que en el Nuevo ya no se tocó porque la ley fue abolida. Pero si nosotros analizamos, Jesucristo lo tocó en un solo tema y no lo volvió a hablar. ¿Por qué? Porque no era necesario, no había necesidad de tocar ese tema. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿dónde? ¿Sabe? Yo busqué en dónde en la Biblia dice que la ley fue abolida. Entonces, ¿dónde dice la palabra? Si Jesucristo dijo, no he venido a abolir la ley. De abolir significa sin vigencia, una ley, el no tener vigencia para esa ley. Me está cayendo una llamada. La voy a contestar. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ella siempre nos llama, la hermana Laura, ella siempre nos llama de Nueva York, pero no sé por qué a ella no le cae su llamada, porque ella provee y en realidad sí entra la llamada, pero la de ella no cae.
Mana Laura, puede mandarnos mensajes por WhatsApp, que con mucho gusto yo lo estaría haciendo conocer. Yo sé que usted siempre nos llama, por eso le contesté. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mateo 17, Jesucristo nos aclara que Él no vino a abrogar la ley. ¿Qué significa dejar sin vigencia? O sea, Él venía a dejar sin valor la ley. Si nosotros decimos la ley fue abolida, Jesucristo vino a abolir la ley porque ahora Él vino a cumplirla y entonces quedó abolida. Pero Él dijo, claro, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, claramente aclaró, no va a quedar abolida. Porque no pasará, dice, ni el cielo ni la tierra, o sea, no habrá el final de la tierra hasta que sea cumplida la ley, hasta que todo sea cumplido. Él lo dejó claro, o sea, Él no vino a abrogar ni la ley ni lo que habían establecido los profetas, sino que Él vino a cumplirla. Entonces, ¿de dónde nos basamos para decir que quedó abolida? Aquí está la respuesta, Romanos 10:4, la palabra del Señor dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Usted puede leer todo ese versículo. La verdad, Pablo, hay que pedirle mucho al Señor para poderlos entender, porque es bastante a veces complicado el poder comprender lo que Pablo estaba hablando, pero cuando usted se lo pide al Espíritu Santo, el Espíritu le va dando la sabiduría para que usted lo pueda comprender. Entonces él dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo. El original con que escribió Pablo está escrito en griego. Y si usted busca cuál fue la palabra que él usó, porque sabemos que han habido traducciones y en el español usted tiene una palabra que significa diferentes cosas, que usted la puede usar para decir una cosa o la puede usar para otro, y es confusión para a veces cuando un americano quiere aprender el español, él se da cuenta que una misma cosa tiene diferentes nombres o a una misma palabra se usa para diferentes cosas. De la misma manera también era el griego, también era el español, también es el inglés. En una misma palabra pueden tener muchos significados, y de la misma palabra que era telos, su significado tiene diferentes traducciones, y una de ellas es telos significa objetivo, fin o propósito. ¿Cuál escogieron ellos? Estaba objetivo, fin o propósito. O sea, la misma palabra la pueden usar para estas tres cosas. Podrían haber dicho porque el objetivo de la ley es Cristo, o pudo haber usado lo que usaron, porque el fin de la ley es Cristo, o haber dicho porque el propósito de la ley es Cristo. Depende cómo usaron esa palabra, así está el significado. El objetivo de la ley es Cristo, o sea, toda la palabra. Y usted se da cuenta, Jesucristo hubo un momentito que les dijo, vosotros escudrináis la palabra porque vosotros creéis que en ella encontraréis la vida. Nosotros lo usamos para decir escudrináis la palabra porque de ella encontraréis la vida, porque en ella encontraréis la vida. Pero ¿qué era lo que Jesucristo le estaba diciendo? Vosotros, porque estaba acusando a los fariseos. Cuando usted lee ese versículo, él estaba acusando a los fariseos. Les estaba diciendo, vosotros buscáis, escudriñáis la palabra porque creéis que en ella viene la vida. Pero la palabra, esa palabra a quien está hablando es de mí. Eso fue lo que Jesucristo les dijo. O sea, claramente la ley definía a Cristo. Era a Cristo de quien Dios venía hablando a través de toda la ley. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Él sería el sacrificio final en aquella ley. Pero Él no dijo que la había abolido. Él dijo que la había cumplido porque no la iba a pasar hasta el final de los tiempos. Él estaba cumpliendo la ley ceremonial. Hay tres definiciones de la ley, eso lo vamos a ver más adelante, se los voy a traer, estoy buscando un estudio de lo que son las tres diferentes ramas de la ley en el Antiguo Testamento, pero usted se puede dar cuenta que Jesucristo cumplió con la ley ceremonial. Él era el sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados. Pero Él no vino a quitar la ley, no vino a abolirla porque no se va a acabar hasta que el tiempo final llegue. Y entonces, ¿qué era lo que significaba? ¿Era la ley de Dios para sus hijos? ¿Sí o no? Si Él no vino a abolir la ley se iba a mantener. Si Él ha venido a cumplir la ley ceremonial, ¿qué pasaba con la ley? Si nosotros no vamos a cumplir nada de la ley, nosotros tenemos que decir, la ley fue abolida. Ok, la ley fue abolida. ¿Dónde queda la ley moral? Hacémonos 2, 3, 4, 5 veces, cometamos adulterio, robemos, matemos, hagamos todo lo demás porque ya no hay ley, porque la ley quedó abolida. Pero nosotros tomamos parte de la ley según que nos convenga y la otra parte de la ley la desechamos. Y entonces queremos decir que la ley fue abolida.
Pero aquí nos damos cuenta que Pablo usó la palabra telos y lo que él pudo haber dicho, porque el final o el objetivo de la ley era Cristo, para justicia a todo aquel que cree. No dijo que la ley quedaba abolida. Dijo que el final, el objetivo, el propósito de la ley era Cristo. El diezmo era la ley de Dios para sus hijos. Sin embargo, el pago es completamente voluntario. En esto no difiere de la ley del día de ahora, del tiempo de ahora. No difiere de la ley que aún se mantiene. Miren, hay muchos que todavía guardan la ley del reposo, del día de reposo. Nosotros ahora guardamos todos los días para Él. Ya no guardamos un solo día. Mantenemos la ley, solo que ahora lo hacemos todos los días. Podemos negarnos a obedecer todas o cualquiera de las leyes, porque todo es por voluntad. Nuestra obediencia es voluntaria, pero el que nos neguemos a pagar no quita la ley. El que nos neguemos a cumplirla no quita la ley. La ley está establecida ahí. La ley sigue ahí. La ley moral sigue establecida ahí. La ley ceremonial sigue ahí. La ley jurídica sigue ahí. Usted no se pasa en stop porque la ley dice que al llegar al stop usted debe pararse. Usted decide si lo cumple, si no lo cumple. Usted se pasa al stop, un policía lo ve, lo para y le pone un ticket. ¿Por qué? Porque usted decidió no cumplirla. O sea, el cumplir o no la ley es voluntario. Dice la palabra, mire, en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento se dejó escrito ahí para ejemplo de nosotros. En 1 de Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, para darnos ejemplo a nosotros. Entonces, ¿qué nosotros decidimos hacerlo? Si queremos o no queremos. Nosotros decidimos cómo ver a nuestro Padre Celestial. ¿Sabe? Usted lo puede ver, mire hermano. La decisión es suya. Usted decide ver a Dios como el dueño de su vida y el dueño de su todo. El dueño de sus entradas y el dueño de sus salidas. El dueño de lo que usted recibe y de lo que no recibe. El dueño de su vida completa y de su familia. Usted decide verlo así o usted decide verlo como un limosnero que le está exigiendo unas cuantas monedas. Usted decide cómo ve a Dios. Nadie lo puede obligar. Usted decide, bueno, le daré una limosna a Dios. Ahí cuando pasen por aquí, les daré $1 y que se vean bien servidos porque estoy dando el $1. Como quien da una limosna en la calle. Usted decide cómo ver a Dios en su vida. O Él es el todo en su vida y lo que usted tiene no es nada. Lo que usted puede diezmar en su casa no es nada. ¿Sabe? Ya el diezmo ya no está establecido en la Biblia. Usted puede dar el 12, el 15, lo que usted desea. O si usted se conforma con el dar el 5, es lo que usted proponga en su corazón. Otra frase, no me alcanza lo que gano, por eso no diezmo. Eso es otro bastante que se usa mucho. Vamos a ir a uno del Antiguo y uno del Nuevo. No puedo traerles tanto como les digo, hay muchos versículos, pero les voy a traer uno del Antiguo y uno del Nuevo a la respuesta a eso. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Perdón que se me fue esto. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Vea, se los vuelvo a leer. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Por qué no le alcanza? Porque no le quiere dar a Dios. El Antiguo Testamento dice que honre. ¿Por qué? Por eso les decía, usted decide cómo ver a Dios. Usted lo ve como un pordiosero que le está pidiendo unas cuantas monedas para que usted le regale, o usted lo honra como su Dios, como su Señor, y le entrega todo lo que usted tiene y no le pesa darle sus diezmos y sus ofrendas porque igual a Él le pertenece. Y entonces la palabra dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros. O sea, si usted honra a Jehová con todo lo que tiene, será llena, será bendecido. Y entonces usted no tendrá carencias. Su respuesta a lo que no me alcanza, lo que gano, por eso no lo hago, por eso no doy. Ahí está una de las respuestas. Ahora vamos a lo que es el Nuevo Testamento. 2 de Corintios 9:6, eso lo leímos al principio y dice la palabra del Señor. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
el que siembra escasamente, también segará escasamente. Si a usted le pesa darle al Señor, así es como usted va a recibir, con escasez. El que siembra escasamente, así va a segar. Pero el que generosamente le da al Señor, así también obtendrá. Generosamente, porque él dice, si usted lee, hay muchos versículos donde dice que él nos sobreabunda a nosotros a darnos a nosotros para que nosotros sobreabundemos en darle a otros. O sea que entre más usted da, el Señor más lo va a bendecir. Cuando a usted no le duela darle al necesitado, cuando usted no duela dar en la casa del Señor, cuando usted no le duela traer sus diezmos a la casa de Dios, el Señor le va a sobreabundar a usted y usted no va a tener necesidad. ¿Por qué tiene necesidad? Porque a usted le pesa dar, porque lo que lamentablemente siembra, eso va a cosechar. Siembra con poquiteras va a cosechar. Tercera pregunta, ¿los diezmos eran vegetales y granos? No dinero. Así que ahorita usted venga con su costal de frijol a la casa del Señor, venga con su costal de maíz. Si usted ha sembrado maíz, entonces venga con su costal de maíz. Si usted lo que hace es construcción, venga con unos bloques a su espalda y entréguelos aquí en la casa del Señor, porque de esa manera estaba establecido en el pueblo del Señor. O sea, ¿vamos a seguir viviendo la ley? Bueno, la vamos a vivir de esa manera. Pero le cuento una noticia que no es así. Vámonos a la palabra. Ahí está la respuesta en Deuteronomio 14:26. Vamos a empezar en el 24. 14:24. La palabra del Señor dice: y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás ¿qué? El dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás ¿qué? El dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Cuando no pudieran llegar casa del Señor, que él dice, vende tu grano, vende lo que vas a ofrecerle a la casa del Señor y saca el dinero y después ve y compra allá en la casa del Señor lo que otros han llevado, lo que otros han ofrendado. Si otros han ofrendado dinero, han ofrendado ovejas, vino, sidra, todo lo que hayan llevado como ofrenda, porque de eso es un negocio. Ahora ve y cómpralo con dinero para que ese dinero quede en la casa del Señor. Ay, era un intercambio. O sea, sí había movimiento de dinero en la casa del Señor en la antigüedad, porque sé que en la nueva sabemos que Judas guardaba el tesoro cuando andaba Jesucristo predicando, les daban ofrendas, ¿sabe? Ahí nos podemos dar cuenta que la gente amaba el dar, por eso ya no había necesidad de tocar ese tema, porque la gente le daba. Jesucristo tenía una bolsa donde guardaban el dinero, pero cuando no tenían mandaba a pescar y del pez salían las monedas. O sea, Jesucristo no tenía necesidad de dinero, pero había una bolsa donde se guardaba el tesoro. ¿Por qué? Porque Judas dice que robaba de esa bolsa. Significa que había un tesoro que el pueblo guardaba, o sea que sí habían ofrendas, porque el pueblo ya sabía dar, no le temía dar, le daba con amor a aquellos que le servían a la casa del Señor. Así que si usted ha escuchado esa famosa frase, no, porque lo que se ofrendaba era frutas, eran verduras, eran granos, y entonces no era dinero. Ahí está la respuesta. Deuteronomio 14:26, que no se le olvide, 14 del 24 al 26, cuando viene alguien a darles excusa y decirle, no, el diezmo no era dinero, ahí está. Si no podía llevarlo en ese momento, dice que vendiera todo y guardara. Y si dice la palabra, mire lo que leímos al principio, que si alguien tomaba de ese dinero porque lo necesitaba, que lo pusiera 5 veces más. Ajá, que si no lo diezmaba así como era, lo leímos al principio. Miren, la verdad que se me complica un poquito buscar regresar aquí en todo esto para traérselo nuevamente, pero el Señor lo dice ahí mismo en Levíticos. Vamos a ver si lo encuentro para que usted tenga. Y el que diezmo de la tierra, así de la simiente de la... no creo encontrarlo ya ahorita, la verdad que es bastante complicado cuando una sola persona está... Y si alguno quisiera... Aquí está, aquí se los encontré, mire. Dice, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. ¿Qué significaba? Si su diezmo es vacas y usted había tenido una visita y no tenía vaca disponible para matar y usted dice, bueno, voy a agarrar una vaca porque ahorita la necesito, lo rescató, lo tomó de ese diezmo, 5 vacas más tendría que añadir después. Imagínese. Por eso el pueblo le era fiel al Señor, porque Dios le había dicho, bueno, usted dice hoy, ay, Señor, no me alcanza hoy, pero lo voy a tomar para pagar mi renta la próxima semana. Bueno, la próxima semana le tocan 5 más, así de fácil.
Así de fácil, así era para el pueblo del Señor, así estaba establecido, así se lo estableció el Señor. O sea que ellos sabían que también el dinero había que guardarlo. También se movía dinero en el templo en la antigüedad. Así que el que le venga con ese pretexto, léale la palabra, ahí está en Deuteronomio. Mire, Deuteronomio 14, es hermoso cuando usted lee la palabra y ahí encuentra la respuesta de lo que llega a dudar en su corazón. Ahora vamos a entrar en el último, que ese es el que la mayoría se ve afectado. No doy diezmo porque es para enriquecer a los sinvergüenzas pastores, porque lamentablemente así los llaman a veces hasta los de la misma casa. No estoy hablando por esta iglesia, mire hermano, estoy dando una enseñanza que se va a oír en todos lugares, que se va a oír en todos los países. No es una enseñanza para este pueblo del Señor específicamente. Usted no se vaya a sentir atacado y va a decir, la hermana sabe, no, yo no sé de aquí quiénes diezman ni tampoco quiero saber, no es asunto mío. Esto lo estoy haciendo porque el Señor lo puso en mi corazón. Hace días venía con esto y lo he estado estudiando y preparando. Y ayer el hermano lo tocaba un poquito, el dar con amor en la casa del Señor. El hermano nos traía la palabra, se me fue el nombre, Santo Jesús, Antonio Guerra, perdón hermano, se me fue el nombre, pero el hermano Antonio tocó un poquito acerca de eso y yo me dije, gracias Señor, simplemente estás preparando el camino porque yo ya tenía para hoy esta predica, ya había preparado todo. Entonces, el darle al Señor, hermano, es algo que sale de su corazón. Esta casa está muy bendecida, gracias al Señor, porque todos han sabido ser fieles. No predico iglesia y no predico pastores. No predico ser humano. He aprendido que es a Dios que se le da la gloria, pero también la Biblia dice, honra a quien honra merece. Y hemos visto el ejemplo de los pastores en esta casa. Aquí salen muchas ayudas para Centroamérica, muchísimas. Se van cajas, se van un montón de cosas y no es para lucir porque lo que tu mano izquierda haga no lo sepa la derecha ni la derecha a la izquierda. Lo hago para que usted entienda que en lo que usted da, usted puede sobreabundar y aquí hay sobreabundancia en esta casa. El Señor bendice mucho porque así como llega, sale también, sale para afuera y así debería de ser en la iglesia donde usted se congrega. Si usted lo da en su casa, en la casa donde usted se congrega, usted debe de darse cuenta que ahí se testifique que todo lo que usted da es para darle a los demás, es para darle al necesitado, porque se cumple la palabra. Cuando se cumple, el Señor cumple sus promesas. Así que lo que usted diezma, yo sé que hay ladrones, yo sé que hay sinvergüenzas, yo sé que hay muchos que se han enriquecido, pero usted no se preocupe, hermano, sabe, porque ellos darán cuenta. Cada pastor asalariado dará cuenta de las ovejas. Usted dele a Dios. Él se encargará de esos pastores. Usted no se preocupe de eso. Y eso lo dejó claro en 1 Corintios 9. Estaremos ya casi terminando. Yo sabía que este iba a ser un poquito más largo de lo normal, pero la verdad es que quería traerles la palabra, quería que ustedes aprendieran. Permítanme porque ahora tengo que buscarlo nuevamente porque me fui otra vez hasta arriba, pero aquí lo tenemos. 1 Corintios 9:3, le leeré algo que dejó aclarado Pablo. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, la acusación en contra de los pastores, que porque ellos se enriquecen, aquí está la defensa, la misma palabra los defiende. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es una pregunta. ¿Acaso los pastores no se alimentan, no se visten, no pagan renta, no pagan biles? Aquí está la respuesta. Vámonos hasta el 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias despensas? ¿Qué soldado por sí solo paga su guerra? Ninguno. Son alimentados los soldados en la guerra. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto, ¿solo como hombre? Mire, ¿está preguntándolo él solo como ser humano? No. Dice esto también la ley. Lo hace como pregunta. ¿Lo dice solo él o lo dice la ley? Porque es la ley de Moisés, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Ay, Señor bendito. O lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió. ¿Por quién? Por los seres humanos. Él tiene cuidado de los bueyes. Él les da el pasto. El Señor tiene cuidado de ellos. ¿Pero por qué lo decía? Dice, por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa? Pregunta. ¿Es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio.
exhortando, motivando a que con amor den en la casa del Señor, que le den a los profetas, que le den a los mensajeros, que le den por amor. Entonces dice él, mire, ¿qué significa? Que ya en la antigüedad venía esa acusación, dice, porque contra los que me acusan, esta es mi defensa. Él está saliendo en defensa de aquellos que se levantaban en contra de él. O sea que eso no es algo nuevo, no es algo nuevo que el hombre piense enriquecer a los pastores y da diezmo, ¿sabe? Es la palabra del Señor que nos manda a llevar el alimento a la casa. Usted está comiendo en una casa, a esa casa lleve su comida. Usted no puede decir, yo voy a mandar mis diezmos allá a otro país. Voy a mencionar Guatemala porque soy de allá, así que no voy a atacar a ningún país, sino que voy a hablar del mío. Voy a mandarlo a Guatemala porque en mi Guatemala hay mucha necesidad. Y sí la hay, hermano, hay mucha necesidad. Entonces yo voy a mandar mi diezmo para allá, para que los usen en la necesidad. Momento, haya alimento en mi casa. ¿Dónde es su casa? Donde usted se alimenta, donde el pastor dobla rodillas, donde el pastor ora, donde el pastor está día tras día, noche tras noche, esforzándose para que usted tenga palabra. Por eso él dice, ¿acaso el obrero no es digno de su salario? Usted trabaja de gratis, hermano. Le hago una pregunta. Cuando usted va a trabajar a una fábrica, a una compañía, al lugar donde usted trabaja, ¿usted espera que le paguen? Usted dice, lo voy a hacer por gratitud. ¿Verdad que no? Espera recibir. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que pagar renta, tiene que vestirse, tiene que comer. Su pastor también. La iglesia no se paga sola. La iglesia, el templo, el lugar, el edificio, tiene mantenimiento. Hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar, en este caso aquí en Estados Unidos, aseguranza, hay que pagar cuando se arruina. Mire, aquí se taparon los baños, hay que pagar quien venga y destape todos los baños. Hay que pagar cuando se rompe una tubería, hay que pagar cuando se daña la luz, los servicios, para todo. Porque nada, usted no puede llamar a la empresa eléctrica y dice, mire, yo soy servidor de Cristo, así que usted va y me pone la luz gratis, qué bueno fuera. No, pues la iglesia no necesitaría de nada, pero necesita mantenerse. Hermano, esto no es para los de esta casa, también, bueno, para aquellos que no han aprendido a diezmar, no solo los de esta casa, sino los de otro lugar. Para todo aquel que no ha aprendido a darle al Señor. ¿Es bíblico el diezmo dentro de las iglesias? En el Antiguo Testamento sí. ¿Es bíblico en el Nuevo? No se menciona. ¿Por qué? Ya se los aclaré. Porque no era necesario. Ya ellos conocían darle a Dios. Podemos ver los ejemplos que Pablo tenía que decirles, no se preocupen, pero ellos insistían, rogaban, porque ellos habían aprendido que cuando daban, Dios les multiplicaba. Lo habían aprendido durante todo el transcurso el pueblo del Señor y venía de generación en generación contando cómo el Señor bendecía a los que daban con amor en la casa del Señor. Así que el diezmo debe ser algo que salga de su corazón. ¿Lo pueden obligar como miembro de la iglesia? No, no lo pueden obligar. Su pastor no lo puede obligar. Pero usted es el que está perdiendo al no hacerlo. Bíblicamente no está escrito obligar a tus líderes, obligar a tus miembros de la iglesia a pagar el diezmo. No, no lo dice. Si usted es líder, como le decía, no es necesario que se le enseñe. Usted ya sabe que es un principio como cristiano el dar en la casa del Señor. Para terminar, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron extraviados de la fe y traspasados de muchos dolores. El cual codiciando algunos, ¿cuál? El amor al dinero. Por eso hay tanto ataque al diezmo. Eso lo lee en 1 Timoteo 6:10. Por eso hay tanto ataque a los que diezman. Hay tanto ataque. Usted encuentra tantos videos donde les dice que la ley fue abolida. Y entonces, si la ley fue abolida, y como les dije, se basan en la expresión de Pablo, donde él dice que el fin de la ley es Cristo. Pero si lo traducimos de otras formas, porque la misma palabra tiene diferentes traducciones, ¿qué significa? Que el cumplimiento de la ley era Cristo, no el fin. Porque si él fuera el fin, Jesucristo no lo hubiera dicho. Mire, ¿acaso Jesucristo no sabía, hermano, lo que nosotros íbamos a pensar o lo que iba a suceder en el futuro? Como sabía lo que iba a suceder, que la gente iba a decir que la ley fue abolida y que ya no tenían que cumplir con la ley, por eso le está diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla, porque de cierto, dijo claramente, no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. ¿Y hasta dónde? Hasta el final de los tiempos. El cumplimiento era Cristo. Cristo venía a cumplir lo que era la ceremonia del sacrificio. Pero la ley se seguía manteniendo, porque no íbamos a robar, no íbamos a matar. Y entonces, ¿estamos bajo la ley? Estamos bajo la gracia.
Y porque estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. La misma palabra dice que la ley no fue suficiente. La ley no pudo cambiar el corazón del hombre. Entonces entramos al tiempo de la gracia, por eso ya usted no está obligado a diezmar. Pero no se excuse que porque la ley fue abolida, porque en realidad ahora la ley la cumple usted hasta donde usted quiera. Usted vive. Yo sé que Pablo decía que si usted no cumplía toda la ley, entonces estaba siendo transgresor de ella. ¿Por qué? Porque al querer vivir bajo la ley, ¿de qué ley estaba hablando él en ese momento? Cuando están hablando de la circuncisión, quieren circuncidar y seguir circuncidando en la carne, el prepucio del hombre, lo quieren seguir circuncidando, y él viene y aclara que entonces tienen que seguir viviendo toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos han confundido todo eso, pero hay que ver del tema de que estaba hablando Pablo y por qué él lo estaba diciendo. Pero ahora el diezmo, como no es una ley, es voluntario, es de su corazón. Usted lo da si usted desea darlo. Si no lo quiere dar, no lo dé. Pero ¿quién es el que pierde la bendición? Usted mismo. Así que Dios le bendiga grandemente. Terminamos la campaña, hermano, pero seguimos gozosos, alabando el nombre del Señor. Seguimos dándole gloria a nuestro Dios. Seguimos alabando. Espero que usted haya aprendido algo, hermano, que usted haya retenido algo y que haya salido de sus dudas, porque a veces llegan tantas cosas a nuestras vidas. Gente que enseña una cosa y llega a otra, y cuando no conocemos la palabra, y es que la palabra es tan grande, 66 libros tan extensos, 119, solo el Salmo 119, hermano, es tan grandísimo que a veces es tan difícil entenderla, escudriñarla todita y poder conocerla toda 100%. Muchos de los libros que casi no son tocados son los libros de la ley. Los primeros 5 casi no los escudriñamos. Entonces a veces viene gente y nos meten ideas y a veces nosotros no estamos seguros, pero cuando le pedimos al Espíritu Santo, Él de alguna manera o de otra nos habla y nos hace sentir. Si usted no está seguro si tiene que diezmar, no lo haga, porque la palabra dice que sea por amor, no con tristeza, no con sufrimiento, ni por necesidad, no porque usted diga, a ver qué obtengo yo si diezmo. No, hágalo por amor, porque ama a su proveedor. Su proveedor es Dios, Él le da, y usted puede dar el 12, el 14, el 20 o el 5 si usted así lo siente, porque es el Señor el que le va a demostrar que entre más usted dé, usted más bendecido va a ser. Si usted deja de ser tacaño, el Señor le va a multiplicar, porque entre más se le dé, usted más da. Entonces su pregunta era, ¿debo diezmar? Si le nace en su corazón. ¿Está bajo la ley porque la ley fue abolida? Ya se lo respondí. Entonces, ¿me pueden obligar? No, no lo pueden obligar. Es su voluntad. Que Dios le bendiga grandemente. Recuerde, hermano, que aquí estamos para la gloria del Señor todos los días. Muchísimas gracias. Gracias por sintonizarnos. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios esté con cada uno de ustedes. Mañana no. Los esperamos hasta el día lunes a las 12 del mediodía, si Dios lo permite. A Dios sea toda la gloria. Recuerde que a las 10 de la mañana tenemos el tiempo de oración de lunes a viernes, así que comuníquese con nosotros, 843, ahí está el número, 691-9185. La dirección del templo, usted lo puede ver, 3851 Socasti, Morovis, Sur Carolina, 29588. Martes y jueves a las 8, sábados a las 7:30. A esa hora tenemos los cultos, y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Así que, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Ahí está la palabra preciosa del Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Así que bendiciones. Que el Señor les bendiga, y salimos ya de lo que es la programación de Facebook y de YouTube, pero seguimos, se lo recuerde que seguimos a través de TuneIn. Usted se puede comunicar con nosotros si necesita más información. Que Dios les bendiga. Construiré un altar que sea ofrenda agradable. Si llegaste aquí, es porque Dios quiere hablarte hoy. Somos Radio Cristiana El Gran Yo Soy, con palabra de Dios.